El Ejército Expedicionario Francés de Tehuacán, 1862. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. De hecho, me uno a lo que dijo el licenciado Tenorio. Me invitó a la Universidad Pedagógica, muchas gracias a ustedes, siempre muy amables. Si me hubiera invitado al ayuntamiento, obviamente no vengo. Cualquier ayuntamiento no es ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, no hay nada más deleznable que el poder político, como todos lo sabemos, y por supuesto no hubiera asistido, pero de una institución educativa es encomiable, se agradece mucho. Bueno, cuando Juan Carlos me pidió el tema de mi plática, le estuve dando muchas vueltas a qué temas interesantes hay de la historia de Tehuacán, y me acordé que justo en estas fechas, en marzo, estamos conmemorando 153 años del momento en que el ejército francés tomó Tehuacán, llegó a Tehuacán, y me gustaría platicar sobre eso. Como ya lo había mencionado el licenciado Tenorio en un momento de su plática, como ustedes saben, México se vio amenazado por Francia, Gran Bretaña y España, porque Benito Juárez dejó de pagar la deuda, porque no tenía dinero y no quiso pagar la deuda externa, y optó por declarar una suspensión de pagos. Obviamente los tres gobiernos europeos se molestaron, se unieron y decidieron presionar a México para que pagara la deuda. Así que vinieron tres expediciones, una inglesa, una francesa y una española. Se quedaron allí en Veracruz esperando el momento de atacar al gobierno mexicano, al país. Como obviamente ninguno de los tres quería una guerra, se celebró un tratado, un acuerdo previo para empezar a negociar, para ver por qué solución se le daba, y mientras le permitieron a los tres ejércitos salirse de Veracruz. ¿Por qué les permitieron salirse de Veracruz? Porque había una cosa en ese entonces llamada la fiebre amarilla que transmiten los mosquitos. Los europeos vienen de clima más frío, pues estaban enfermando. Entonces, como no había ni guerra, no había enfrentamiento, pues los gobiernos europeos y el gobierno mexicano optaron por negociar que dejaran entrar a los tres ejércitos tierra adentro y salieran de la tierra caliente de Veracruz, donde se estaban muriendo sus soldados, estaban enfermando. ¿Qué se acordó en esos acuerdos? Se acordó que los ingleses se iban a mover a Córdoba, los españoles iban a mover a Orizaba, y los franceses, que eran los que venían más agresivos, porque los franceses no tenían la intención de resolver nada. Los franceses tenían la intención de invadir el país, de quedarse con México como una colonia. Entonces, a los franceses se les permitió moverse a Tehuacán. Y entonces los franceses vinieron a Tehuacán, el ejército más poderoso del mundo en ese momento. 50 años llevaba sin haber sido derrotado en una sola batalla europea, desde la caída de Napoleón I. Este ejército, que era el de Napoleón III, no había sido derrotado en 50 años y se movió a Tehuacán. Entonces, repentinamente, Tehuacán tuvo posiblemente uno de los mayores eventos de su historia, que fue la llegada del ejército más poderoso del mundo a la ciudad. Bueno, ¿cómo llegó el ejército francés a Tehuacán? El ejército francés empezó a entrar un 12 de marzo de 1862 a la ciudad. Llegaron por Aculcingo, entraron por la actual calle Reforma, por aquí pasó el ejército francés, aquí enfrente, el ejército que venía nada menos que de derrotar al ejército ruso en la guerra de Crimea. El mismísimo ejército que acababa de derrotar a los rusos en Sebastopol, aquí andaba cruzando Tehuacán. Obviamente para los tehuacaneros fue un evento impresionante, ¿no? Porque los tehuacaneros solamente en una ocasión habían visto fuerzas extranjeras, y fue durante la guerra entre México y Estados Unidos cuando Santana se refugió aquí en Tehuacán ya derrotado, y vinieron los Rangers tejanos para arrestarlo.
pero los Rangers tejanos eran como cowboys, no llevaban uniforme, eran soldados más rústicos y no impresionaban tanto. En cambio, el ejército francés venía impecablemente vestido, arrastraban cañones impresionantes con carretas, y por acá pasaron todos. Bueno, en cuanto llegó el ejército francés, se colocaron guardias aquí en el Carmen, en Catedral, en las torres de Catedral, en San Francisco, para prevenir cualquier problema. Los comandantes que llegaban con el ejército decidieron establecer su campamento donde actualmente se encuentra Aurrerá, ahí donde está Aurrerá, las antiguas aguas de Tehuacán, la empresa. Allí se estableció el gobierno, el ejército francés. ¿Por qué se establecieron allá? Por razones logísticas. Es la parte más alta de Tehuacán y desde allí podían estar controlando cualquier movimiento que nos quisiera sorprender. Entonces allí estuvieron los franceses. Entraron 2.000 franceses inicialmente a Tehuacán, pero en el transcurso de 2 semanas fueron llegando más y más con mejor equipo. Durante la estancia de los franceses en Tehuacán, la gente, pues impresionada, los iba a ver. Ahí estaba el campamento, ¿no? Todos los tehuacaneros, era la gran diversión de la época. Vamos a ver a los franceses, porque allí estaban practicando, allí hacían sus evoluciones los jinetes. Allí practicaban el tiro parabólico con los cañones, porque la clave en ese entonces, el ejército que tenía mejores físicos era el ejército que triunfaba, eran expertos en calcular el tiro parabólico. Los mexicanos que nunca hemos sido buenos para la física y las matemáticas, por eso nunca le dábamos a nada, ¿no? Porque le calculaban mal la parábola a los cañones. Entonces el ejército francés ahí estuvo evolucionando, la gente iba todos los días impresionada. Toda esta información la obtuve del Journal de Debat, que es un periódico francés, también de la historia de la invasión francesa que publicó, que desafortunadamente solo existe en francés, 11 volúmenes impresionantes sobre cómo estuvieron en Tehuacán. Y todos los franceses que estuvieron en Tehuacán escriben una cosa: felices de lo bien que los trató la población. La población de Tehuacán, no es por despreciarla ni nada por el estilo, siempre a lo largo de la historia se acomodó al poderoso. Cuando Juárez estuvo prisionero aquí en el Carmen, todos eran antijuaristas. Cuando Juárez regresó victorioso a Tehuacán, todos eran juaristas. Cuando Santana era el hombre fuerte, todos eran santanistas. Cuando Santana cayó, todos eran antisantanistas, ¿no? 12 veces hicieron el cambio con Santana, ¿no? Porque Santana venía y se iba. Entonces, cuando llegaron los franceses a Tehuacán, los tehuacaneros obviamente les lanzaban flores, ¿no? Les lanzaban flores, los invitaban a las familias pudientes, los invitaban a los comandantes a comer a la casa, los veían güeritos y decían, ojalá se agarren a mi hija, ¿no? Se casen con ella, etcétera. Entonces, los franceses tuvieron un muy buen rato acá. He visto por lo menos 7, 8 crónicas de soldados franceses, todos diciendo lo bien que los trataron en Tehuacán. Curiosamente, lo mismo dijeron los Rangers tejanos, ¿sí? Tiempo atrás. Entonces, se la pasaron bien. Hay narraciones de cómo visitaban los manantiales, cómo iban a hacer excursiones al Cerro Colorado, los acompañaban tehuacaneros, paseaban a los niños en los caballos. Era parte de la estrategia francesa para ganarse a la población, porque obviamente el ejército que triunfa siempre se detiene a la gente de su lado. Es una estrategia de relaciones públicas. Los comandantes franceses lo sabían muy bien y por eso hacían todo lo posible por quedar bien con la gente. Repartían algunos recuerdos franceses, repartían medallitas del ejército francés, que ya acostumbraban los franceses a repartirlas en los países que invadían, de una forma también de ganarse a la gente, y los tehuacaneros pues obviamente se unieron a eso. Bueno, el gran momento fue el 26 de marzo, porque ya que tenían asegurada la ciudad, fue el momento en que llegó Lorences, el general francés, era precisamente el que acababa de derrotar a los rusos en la guerra de Crimea. Entró también con gran seguridad, controlaron todas las casas, las azoteas, etcétera, con
tiradores y entró Lorences a Tehuacán. Se quedó a dormir, obviamente, en una de las casas de gente de dinero, después de haber estado en el campamento. Por cierto, en el campamento había algunos enfermos de fiebre amarilla. En Tehuacán se murieron 10 soldados franceses enfermos de fiebre amarilla, pero en general no hubo más cosas, ¿no? Bueno, cuando los franceses estaban en Tehuacán, fue justo el momento en que españoles e ingleses se dieron cuenta que Francia no quería arreglarse con Juárez, que el propósito de Francia era invadir México, y fue cuando se pelearon franceses, ingleses y españoles. El general español Juan Prim vino de Córdoba, a Tehuacán a reclamarle a Lorences el hecho de que Francia pretendiera invadir México, y el reclamo ocurrió en una casa aquí en Tehuacán. Es impresionante que un evento de la alta política internacional europea se haya determinado aquí en Tehuacán. El general Prim le dijo a Lorences: lo que está haciendo Francia no era lo acordado. Los tehuacaneros pues hablaban en francés, porque el general español hablaba francés. Los tehuacaneros que estaban ahí en esta reunión pues no sabían lo que se andaban diciendo, ¿no? Pero no se imaginaban que era un reclamo. El general español salió muy molesto de Tehuacán, se quedó una noche a dormir acá, y después ordenó a las tropas españolas que partieran. Le comunicó a los ingleses también, los ingleses también se fueron. Los franceses se quedaron aquí todavía unos días. ¿Cuántos días estuvieron los franceses en Tehuacán? Estuvieron 20 días en total. Es muy interesante porque ven que a los mexicanos nos gusta hacer muchas bromas sobre la capacidad de los mexicanos, ¿no? Entendemos, y a mí yo las hago también, nos autohumillamos, ¿no? Decimos, no somos capaces de esto, y los franceses también estaban muy impresionados por la cantidad de tehuacaneros que se burlaban del ejército mexicano, tehuacaneros que decían, veían los cañones franceses, veían las maniobras que hacían ahí en Bodega Aurrerá, bueno, en la zona donde está Bodega Aurrerá, y decían, vaya, no es posible que México pueda enfrentar a este ejército, ¿no? Y las burlas seguían sobre los cañones mexicanos, los caballos mexicanos que no comían, los caballos bien comidos de los franceses. Además, los franceses no solo venían franceses, venían suavos, argelinos y egipcios especializados en las guerras que tenía Francia en sus colonias musulmanas, árabes, y eran guerras realmente sangrientas, sanguinarias. Imagínense el tipo de soldados que traían los franceses. Entonces, ya un día recibieron la orden los franceses de partir de Tehuacán, rumbo a Culcingo, para de ahí marchar hacia Puebla. De hecho, todo lo que ocurriría en Puebla el 5 de mayo se planeó en Tehuacán. Todas las funciones francesas, todas las estrategias, el cavar trincheras, todo se practicó en Tehuacán para el enfrentamiento el 5 de mayo en Puebla. De hecho, los franceses abandonaron Tehuacán, se fueron a Puebla, y curiosamente, a los pocos días entró el ejército mexicano de Porfirio Díaz, que venía de Oaxaca, para seguir a los franceses. Ese no fue tan bien recibido en Tehuacán. De hecho, solo permanecieron una noche, y de Tehuacán también partieron. Es decir, los dos ejércitos que se iban a enfrentar, que tuvieron su primer enfrentamiento en Aculcingo, los dos ejércitos se prepararon en Tehuacán. La diferencia es que los tehuacaneros abastecieron muy bien a los franceses, porque pagaban con metálico, traían cofres para pagarle a la población por los insumos. Los mexicanos no los tenían. Los mexicanos el ejército mexicano estaba expuesto a robarle a la gente, o de plano a la calidad de la gente, y obviamente no se fueron tan bien preparados. La sorpresa mayúscula fue que estos dos ejércitos, que los tehuacaneros los vieron acá, vieron la maravilla del ejército francés y vieron las precarias condiciones del ejército mexicano. Ese ejército precario le iba a dar a los franceses la mayor sorpresa militar de la historia francesa, ¿no? El 5 de mayo, una fecha que desafortunadamente en México no se ha valorado como se debe, se tiende a despreciarla, y es en Estados Unidos donde el 5 de mayo tiene más fuerza.
porque ellos entienden la importancia del 5 de mayo en la geopolítica internacional. En México no se ha entendido. De hecho, cuando ya vino el enfrentamiento el 5 de mayo, que siempre he dicho, los dos mejores días en mi historia mexicana, los dos mejores momentos, el 5 de mayo todo salió bien, todo salió perfecto. Desde el inicio de la batalla hasta el final, vaya, no hay es uno de esos días que no se han repetido en la historia mexicana alguna vez, en que todo salió bien a México, que parece que Dios estuvo de nuestro lado, los dioses aztecas, no sabemos quién, pero todo salió perfecto. De hecho, incluso al final del día, en la batalla del 5 de mayo, cuando los franceses ya empezaban a avanzar, cayó un aguacerazo tremendo que nos hacía regresar con todo. O sea que todo salió perfecto. El otro gran triunfo mexicano en la historia también fue contra Francia, en el Mundial de Sudáfrica, si lo recuerdan, 2-0. O sea que han sido los dos grandes momentos históricos de México, ¿no? Y curiosamente, los tehuacaneros que tanto dudaron del ejército mexicano, cuando se restableció la comunicación con Puebla, y había jinetes que venían informando a Tehuacán lo que estaba pasando en Puebla, y un jinete arribó más o menos como a las 4 de la mañana, ya del 6 de mayo, para informar que a las 6 de la tarde los franceses ya iban desordenados en retirada, ¿sí? Ya los franceses no regresaron a Tehuacán. ¿Por qué? Porque temían que los volvieran a atacar y decidieron bajar a Culcingo hasta Orizaba y Córdoba para quedar mejor protegidos. Allí esperaron los franceses un año completo a recibir refuerzos, y en mayo del 63, al año siguiente, ya tomaron Puebla, ¿no? Pero lo interesante es cómo en Tehuacán tuvo lugar toda esta preparación del ejército francés, cómo los dos ejércitos penetraron en la ciudad para el enfrentamiento del 5 de mayo, y el recuerdo que quedó en crónicas tehuacaneras de la visita de estos que eran los mejores soldados del mundo, ¿no? Bueno, ya para terminar, únicamente mencionar que no fue la última vez que estuvieron los franceses en Tehuacán, porque cuando Francia finalmente ya triunfó sobre México, porque el 5 de mayo solo fue una batalla ganada, ¿no? A fin de cuentas, Francia tomó el país, los franceses regresaron a México, a Tehuacán, pero ya como ejército de ocupación. El alcalde en ese entonces, José Romaña, que era conservador, los trató muy bien. Las familias pudientes y las familias no pudientes, porque siempre se les da la culpa al rico de todo, los dos, pobres y ricos, tuvieron buenas relaciones con los franceses. Estuvieron los franceses aquí otros 3 años, pero aquí en Tehuacán, más que franceses, hubo austrohúngaros, hubo muchos austriacos, también muy impresionantes. Les tocó el primer temblor de su vida, porque uno de los peores temblores que ha habido en Tehuacán tuvo lugar durante la ocupación austrohúngara, y obviamente se llevaron el susto de su vida porque nunca habían tenido un temblor. Ya cuando Juárez triunfó, los franceses abandonaron finalmente Tehuacán para siempre, y bueno, fue nuestra mayor cita con la alta política internacional, y curiosamente, cuando los franceses se fueron de Tehuacán, y con eso termino, entraron algunos de los artilleros estadounidenses que traía el ejército de Juárez, que es una de las cosas que nos ha ocultado en la historia mexicana. En Querétaro, cuando Maximiliano fue derrotado, el ejército de Juárez tenía 170 artilleros profesionales estadounidenses, que fueron la clave del gran misterio de por qué los europeos se fueron de México. De ser sirvientes europeos, pasamos a ser sirvientes de los estadounidenses, ¿no? Y esa fue desafortunadamente la página oculta de esta invasión francesa. Muchas gracias.